chicas y chicos, me han encontrado trabajando en un nuevo proyecto de video. Desde la cuarentena, le agarré gusto a grabar escenas a mi alrededor y editarlas juntas en mi celular. Les doy la bienvenida a este programa de comunicación. No te olvides que está dirigido a estudiantes de segundo de secundaria, pero cualquier miembro de tu familia puede sentarse y aprender contigo. Y es que como hemos visto desde la semana pasada, hablar de nuestras emociones es muy importante. No solo de cómo nos sentimos nosotros respecto a quiénes somos, sino también de cómo nos relacionamos con la diversidad, cómo nos sentimos con nuestro grupo de amigos, qué nos hace sentir bien y qué no. Estoy casi segura de que todas y todos tienen muchas ganas de contar un poco más sobre sus grupos de amigos. Ya hemos podido aprender a través de la lectura de los textos qué tipos de grupos de amigos tenemos, qué nos distingue y por qué es importante que en estos grupos prime la empatía, la tolerancia y la resiliencia para afrontar situaciones adversas. ¿Recuerdan a mi amiga Eliana? Cuando estábamos en el colegio, un día nuestro grupo de amigas empezó a alejarse de ella porque no teníamos los mismos gustos ni preferencias. Y la hicimos sentir muy rechazada. Estoy segura de que ustedes también han pasado por una situación similar y saben que no es nada bonito. Ni cuando uno es rechazada, ni cuando es quien rechaza. Cualquiera puede sentirse rechazado y eso podría afectar su autoestima. Pero no se olviden, ya hemos aprendido 3 claves importantes para relacionarnos de mejor manera con nuestras amigas y amigos. ¿Cuáles eran, Yanira? ¡Profesora! Me tomó por sorpresa. Ellas son la empatía, la tolerancia y la resiliencia. Muy bien, Yanira. Hola, chicas y chicos. Perdón por no saludarlos al inicio, pero quería hacer una entrada sorpresa. ¿Qué toca trabajar hoy? Retomaremos lo aprendido hasta ahora sobre la adolescencia. Y para la labor de hoy necesitaremos mucha valentía. ¿Cómo así? Nuestro objetivo es contar una parte de nuestra historia a través de un testimonio. ¿Sabe cómo se hace uno? Si alguien en casa no tiene muy claro cómo se hace, hoy el programa terminará con un nuevo aprendizaje. ¿Cómo planificamos y escribimos nuestro primer borrador del testimonio? ¿Quién sabe? El testimonio te podría inspirar después a grabar, tomar algunas fotos o hacer unos dibujos. Que sea una ventana para tu creatividad. Muy bien, Yanira. Estoy lista. ¿Y ustedes? Por supuesto. Espero que en casa ya todas y todos tengan a la mano su material de trabajo. Hojas o cuadernos sobre el cual escribir y su lápiz o lapicero. No olviden que todo su progreso se irá guardando en su portafolio de trabajo. He visto que a lo largo de los últimos programas hemos hablado un poco sobre cómo nos relacionamos en nuestro grupo de amigos y amigas durante la adolescencia. Así es. Conocimos muchos beneficios de ser parte de un grupo y cómo estas buenas experiencias pueden fortalecer nuestro bienestar emocional, nuestra autoestima. Efectivamente. Me agradó ver a las chicas y chicos que compartieron sus experiencias. Pero no hay que olvidar que por más amigos que seamos, a veces pueden surgir situaciones complicadas que hacen que alguien se sienta rechazado. Ahora sí, ¿ya recuerdas esas 3 claves que pueden ser útiles en una situación así? Muy bien, la empatía, la tolerancia y la resiliencia. Tampoco olvides que las 2 primeras nos permiten evitar algunas situaciones adversas en nuestro grupo de amigos, mientras que la resiliencia es una herramienta más personal que nos permite sostener nuestro bienestar aun cuando tengamos que atravesar momentos o situaciones difíciles. A veces uno en el colegio no tuvo esas herramientas a la mano. Me acuerdo de lo que ocurrió entre Eliana y nuestro grupo de amigas y me pongo a pensar en eso. Al inicio solo nos alejamos y dejamos de hablar. Y por cosas sencillas. Como que Eliana no se quería poner la misma ropa que nosotras porque no le gustaba. ¿Sigues creyendo que era buena idea reaccionar así? No eran razones válidas para separarnos. Ya no creo que valga la pena dividirnos por nuestras diferencias. Mucho menos si son diferencias tan insignificantes como la ropa. ¿Eso le dirías a la Yanira de hace unos años? Si pudiera hablarle, sí. Eso le diría. Yo creo que podría darle un consejo importante. Escucha bien antes de hablar. Sé tolerante. Tan sencillo y tan difícil como eso. Pero muy cierto.
Conversar lo que sentimos y entender a las otras personas puede ayudarnos mucho en situaciones difíciles. Ahora bien, ¿qué les parece si escuchamos los consejos que nos traen un par de amigos que han venido a darnos una visita? Conozcámoslos y escuchemos con atención. En una oportunidad hubo un problema con mi grupo de compañeros sobre la llegada de un nuevo compañero, que su color de piel era oscura. A él lo trataban como objeto de burla mi grupo de compañeros, y eso a mí no me gustó, me incomodó mucho. Entonces decidí buscar una solución a este problema y pensé en hacer un juego en el cual cada uno se ponga en el lugar del otro. Y cuando mi grupo de compañeros se puso en el lugar del niño nuevo, se dieron cuenta de que estaban haciendo mal al burlarse por su color de piel. Entonces, para mí era muy fácil aceptarlo como mi compañero, ya que desde pequeño mis padres me enseñaron el respeto y la tolerancia, sobre todo, sin importar el género, la posición social o el color de su piel, y así tener una convivencia armónica entre pares. Muchas gracias. Sí tuve pequeños problemas con mis grupos de amigos, ya que ellos no les gusta incluir a chicos nuevos al grupo. Por ejemplo, tengo una amiga que llegó a mi barrio y ella es de la selva y su forma de hablar es muy diferente, pero no debemos excluirla por ser de otra región. Yo tuve que hablar con mis amigos para incluirla y que sea parte de nuestro grupo, para que sea fácil adaptarse y podamos jugar todos juntos. Gracias, eso es todo. ¡Qué genial escuchar sus testimonios, chicos! Les agradecemos su participación y que nadie en casa se olvide que todas y todos tenemos derecho a expresarnos y a decir lo que pensamos o sentimos. Seguro que ya están listas y listos para empezar a trabajar en nuestro testimonio. Recuerda que este testimonio recogerá un poquito de la historia de sus grupos de amigos y amigas, su descripción que los une y distingue y cómo logran afrontar situaciones difíciles. Ahora sí, manos a la obra. Activemos nuestra memoria. Te tengo una pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando deseamos escribir algo? Recordemos juntos que el primer paso básico para redactar un buen texto es planificar lo que escribiremos. Y para empezar, saber bien qué es exactamente aquello que vamos a escribir. Un testimonio. ¿Saben qué es un testimonio? ¿Qué características tiene? ¿En qué consiste su estructura? Testimonio. Pues es contar una experiencia de vida. ¿Es como un recuento de algo que nos pasó? Exacto, Yanira. Creo que quedará mucho más claro si compartimos la lectura de un testimonio en voz alta. Con ese ejemplo podríamos analizar y entender mejor sus características. Gran idea. Yo me encargo de leer. Este texto se titula Testimonio de Arturo Hernández. Ahí va. Es la primera vez que me veo en la necesidad de hablar de mi persona y de mi obra. Nunca antes lo había hecho. Mi historia es bastante triste. Nací en una de las más apartadas márgenes del río Ucayali, entre la jungla y el pantano. Mi padre y mi madre se casaron a pesar de que mi abuela se oponía. Y cuando me quedé huérfano de madre, mi papá me puso el cuidado de la abuelita, que descargó sobre mí toda la cólera que tuvo por mi madre. Suena a alguien que tuvo unos inicios complicados. Me apena que todavía haya jóvenes creciendo con personas que no pueden tratarles bien. Me apasionaba leer y me gustaba la carrera militar. Cierto día, pasó por el lugar uno de los vapores fluviales cargado de soldados. ¿Cómo pudiera ser uno de ellos?, exclamé entusiasmado, sin darme cuenta de que tenía a mis espaldas a la abuelita. Con que quisiera ser soldado, ¿no? Pues no llegarás ni a sargento, me dijo. Pobre abuelita. Entonces estaba muy lejos de imaginar que su nieto llegaría con el tiempo a ser doctor, general del ejército, y lo que es más, escritor. ¿Qué tal promesa para más adelante? Se pone interesante esta historia. Tendría yo 8 años de edad cuando fugué.
Mi padre me hizo perseguir y me capturaron. Mejor es que calle lo que entonces me ocurrió. La segunda vez que fugué, ya no volvieron a encontrarme. Me dediqué a la extracción de la goma elástica. A los 17 años me inscribí en los registros militares diciendo que tenía 20 y salí sorteado. Ahí fue cuando comencé a construir mi destino. Un recluta me prestó el libro Siempre Adelante de Marden, aquel gran educador americano. Desde entonces pensé seriamente en mejorar mi vida por el estudio. Sigue una historia llena de episodios que no creo que venga al caso continuar. Sangama, mi primera novela, nació en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, en la Cátedra de Geografía Humana. Este trabajo me valió para ser nombrado miembro activo de la Sociedad Geográfica de Lima. Fue publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con motivo del 4º centenario del descubrimiento del río Amazonas. También fue seleccionada por la Academia de Francia y la Academia Goncourt como una de las grandes obras. Mis obras traen el mensaje de la selva al corazón de la patria. ¡Qué interesante lectura, Yanira! Buen testimonio de Arturo Hernández. ¿Habías escuchado de este escritor peruano? Pues no, pero ahora que lo conozco, investigaré más sobre él. Qué lindo eso que dice del mensaje de la selva en sus historias. Habla de la interculturalidad que seguro conocía y respetaba. Ahora es nuestro turno de identificar aspectos claves. ¿Algo te llamó la atención respecto a la estructura del texto? Me ha hecho pensar mucho en una narración. Todos los hechos se nos han contado en un orden. Si el autor ha compartido sobre su infancia y su experiencia, ¿con qué decidió continuar y concluir? Nos narró lo que le pasó después de escaparse y cómo finalmente fue construyendo su éxito como autor ya de adulto. ¡Qué buena observación eso del orden de los hechos! Tengo una línea de tiempo que podría ayudarnos. Un testimonio, como un texto narrativo, guarda un orden cronológico. Se plantea un inicio, nudo y desenlace. ¿Te parece que en esta línea de tiempo se puede reconocer esta estructura? Claro, él inicia su testimonio contándonos sobre cómo fue su infancia, para luego hablarnos brevemente de algunas dificultades y su manera de encararlas, para finalmente lograr éxito como escritor. Para que nos quede más claro aún, el testimonio es un relato personal sobre una experiencia o situación que alguien ha vivido o de la que ha sido testigo. El relato puede incluir la secuencia de los hechos y las emociones sentidas. De hecho, lo que acabas de leer guarda concordancia con lo que comentamos al inicio. Es la historia personal del autor y al contarla es inevitable que reconozcamos sus sentimientos al respecto. Otra cosa que he notado es que la narración la cuenta en primera persona. Buena observación, Yanira. Seguro lo notaste por algunas conjugaciones verbales. Es así porque se trata de una experiencia propia del autor. Otras narraciones incluyen la tercera persona. Por ejemplo, pero en los testimonios siempre estamos hablando de una o uno mismo. Genial. Ahora que ya tenemos definidas estas dos características, quizás sea una buena idea hacer una pequeña pausa antes de empezar a planificar nuestra creación. No te vayas que ya regresamos con más en Aprendo en Casa. De nuevo, chicas y chicos, a Aprendo en Casa. En el primer bloque definimos dos características claves del testimonio, después de una lectura del escritor peruano Arturo Hernández. Un autor que además representa muy bien nuestra interculturalidad como nación. ¿Y cuáles son esas dos características, Yanira? La estructura y la persona en la que se narran los hechos, que siempre es la primera persona. Ahora nos toca seguir con el primer paso al momento de plantear cualquier texto escrito. ¿Recuerdas cuál es? ¡Claro! Estamos hablando de la planificación. Me acuerdo que podías partir con un par de preguntas. ¿Por qué voy a escribir este testimonio? ¿Y quién lo va a leer? Esas preguntas son muy buenas. La primera nos permite pensar en el propósito del texto y la segunda en nuestro destinatario. Además,
Si tomo en cuenta las características de mi destinatario, me será más fácil establecer el registro o la manera en la que debo dirigirme a este. Exacto. Siempre usamos diferentes registros dependiendo de las situaciones. Sobre todo en nuestro país, donde existen registros tan diferentes dependiendo de la edad, locación, entre varios otros factores. ¿Hay algún elemento que aún no hayamos mencionado? De esa lista a la estructura, que nos permite organizar por partes de la información del texto. Muy bien, Yanira. No te olvides que todo esto es solo el primer paso de nuestra planificación. Definir la situación comunicativa. Primero, vamos a revisar todos los puntos que debemos tomar en cuenta. Y también, al planificar, podemos hacernos una idea de otra cosa importante. ¿Qué cosa, profesora? ¿De cuánta extensión tendrá tu testimonio? La magnitud de tu texto. Porque un testimonio puede estar contenido en un párrafo o en una novela de 400 páginas. ¡Claro! Si tengo un testimonio más corto y lo quiero convertir en audiovisual, entonces posiblemente sea un cortometraje y no un largometraje. Ya estás imaginando una nueva creación. ¡Genial! Pero antes que sigas con eso, terminemos nuestra planificación. ¿Cuál será el tema de tu testimonio? Retomaré lo que hemos estado conversando. Nuestros grupos de amigos y amigas, lo diferente que podemos ser las personas en el grupo y cómo esto puede generar situaciones de rechazo. Con todo eso en mente, revisemos el segundo paso, la definición del contenido, a través de lo cual pensaremos en una situación específica que querramos contar. ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas compartir? Tal vez de hace varios años. Estuve en un grupo de periodismo joven donde de pronto empecé a sentirme fuera de lugar. Seguro te pasó como a mucha gente que empieza a desconfiar de sí misma y sentirse rechazada. Siempre hay maneras de encarar y superar situaciones así. Pero en ese momento no lo vi de esa manera. Es que no siempre tenemos la claridad de pensar en cómo nos estamos sintiendo. Para recopilar la información de tu testimonio, tendremos en cuenta estas 3 preguntas claves. ¿Dónde y cuándo pasó? ¿Qué sucedió y quiénes participaron? ¿Cómo te sentiste? No se oyen tan complicadas. La primera, ¿para qué me sirve? Para definir los aspectos claves, como el lugar y el momento donde sucedieron los hechos que vamos a narrar. Por ejemplo, mi historia ocurre en mi colegio, hace algunos años, cuando yo todavía era estudiante. Las siguientes preguntas, ¿qué sucedió y quiénes participaron?, nos servirán para plantear algunas ideas generales de la experiencia a contar sobre los hechos, el contexto y los participantes. Y puedo deducir que la tercera pregunta, sobre cómo uno se siente al escribir, es necesaria para transmitir el punto de vista y emotividad de la autora. Ahora sí, pasemos al último paso de nuestra planificación. ¿Cuál crees que será, Yanira? Creo que solo nos faltaría revisar el orden que van a seguir los hechos que vamos a contar. ¡Genial, Yanira! En el último paso, la idea es estructurar los hechos con un inicio, nudo y desenlace. Parece que usaremos nuevas preguntas. Así es, cada una de las que ves en pantalla. ¿Dónde y cuándo? ¿Qué sucedió y cómo terminó? Son cruciales para definir los 3 momentos de la historia: inicio, nudo y desenlace. Buenísimo, profesora. He ido tomando nota de cada paso clave de nuestra planificación. Primero la definición de la situación comunicativa, luego del contenido y finalmente el orden de los hechos a contar. Ahora sí, creo que ya estoy lista para empezar con la planificación de mi texto. ¿Cómo están en casa? ¿Listos y listos? Vamos a darte una mano con el primero de los 3 pasos para que comprendas y puedas aplicar el resto del proceso en tu hogar. ¿Qué nos toca entonces? Responderemos cada pregunta de este gráfico.
Eso será una base sólida para el resto de nuestro texto. Primero debo contarles lo que me pasó en el club de periodismo de secundaria. En una de las reuniones mencioné que no sabía tanto de fotografía. Al fin y al cabo, no era que me interesara tanto. Una de las chicas me dijo, entonces, ¿qué haces en este club? ¿De verdad? ¿Y qué hiciste? Me molesté mucho, me sentí triste, rechazada. Solo me fui porque no supe qué responder. ¿Qué tal historia? ¿Cuál es el propósito que tendrías para compartir ese testimonio? Creo que ya lo he pensado. Me gustaría ayudar a quienes lean mi testimonio a afrontar de mejor manera situaciones complicadas que surgen entre los grupos de amigas y amigos. Y así evitar que asuman actitudes exageradas que le pueden hacer daño a los demás. Recuerda que nuestros receptores del mensaje también son parte crucial a la hora de planificarlo. ¿Ya sabes quiénes serán los destinatarios del testimonio? Como hemos notado, muchos de estos problemas de comunicación son más comunes en un momento de cambio como la adolescencia. Así que creo que mis mejores destinatarios los podría encontrar en las y los adolescentes del país. Una vez que hemos definido quiénes serán nuestros destinatarios en base a sus características, hay que establecer el registro que usaremos. ¿Tú qué dices, Yanira? ¿Será formal o informal? Yo creo que en este caso, la formalidad me conviene para que sea más entendible, pero sin llegar a ser complicado. Además, si considero que voy a dirigirlo a las y los adolescentes, necesito también que mi mensaje sea amable y sincero. Siempre la forma en cómo escribas debe resultar atractiva para tu público. La idea es que éste se sienta identificado y no confundido con tu testimonio. Solo nos quedaría definir qué extensión tendrá. Esa decisión es solo tuya. ¿Cuántos párrafos crees que sean necesarios para que compartas tu testimonio con quien quiera recibirlo? Creo que 4 es un buen número, lo necesario para contarles mi experiencia ante situaciones problemáticas entre amigas y amigos, y para tener espacio para desarrollar un inicio, nudo y un desenlace. Perfecto. Por ahora, eso sería todo entonces. ¿Te das cuenta de lo útil que nos resulta hacer un plan previo antes de sentarnos a redactar cualquier texto? Claro. Solo de esa forma podemos establecer los aspectos claves que guiarán lo que vamos a escribir. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Seguro que genial. Lo que acabamos de observar es solo el primer paso de la planificación. El segundo paso involucra definir el contenido del texto. ¿Dónde y cuándo pasó, Yanira? Esto ocurrió cuando estaba en tercero de secundaria en el colegio. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes participaron? Tuvo que ver la gente del club de periodismo y ocurrió una situación incómoda que me hizo sentir que no compartíamos intereses. Mi última pregunta para definir el contenido del texto es esta. ¿Cómo te sentiste cuando ocurrió? Me sentí triste, molesta, empecé a desconfiar de mí y creo que mi autoestima batalló un poco. Ya estamos a solo un paso de tener lista nuestra planificación del texto. ¿Qué crees que falta? Nos falta ordenar los hechos que vamos a relatar. En el inicio contaremos el dónde y el cuándo. Narraré un poco del contexto del club de periodismo y sus miembros. Muy bien, Yanira. Y si el nudo es el punto de conflicto de la historia, ¿cuál sería? Ese fue el momento en que empecé a sentirme rechazada por el grupo. Lo único que falta para concluir nuestra historia, ¿qué sería? El desenlace, claro. La historia termina con el desenlace, cuando pedí algunos consejos entre amigas y conversé con el grupo y les expliqué lo que sentía. Solo nos falta ordenar las ideas de nuestro texto para tener lista la primera versión. Quiero presentarles las preguntas de cada uno de mis párrafos. La primera parte de mi texto responde a estas preguntas.
¿Cómo llegué a ser parte del club? ¿Qué hacía? ¿Cómo me sentía en el club? ¿Qué me dices del segundo? Aquí fueron estas. ¿Qué situación me hizo sentir rechazada? ¿Cómo me sentí? ¿Qué empecé a pensar de mí misma? ¡Genial! Y para la conclusión de tu texto, en tus 2 últimos párrafos, ¿cuáles fueron? Para el párrafo 3 son estas. ¿Cómo finalizó la historia? ¿Qué hice para cambiar la forma en la que me sentía? Para el cuarto y último, ¿qué herramientas me hubieran servido en ese momento para enfrentar mejor la situación? ¿Qué características mías me ayudaron a enfrentarla? ¿Cómo esta historia puede ayudar a los demás? Vamos a ver los textos que han quedado. ¿Qué te parece? Este es el primer párrafo. Este es el segundo párrafo. Este es el tercer párrafo. Y este es el cuarto párrafo. Y ahora puedo leerles todo el texto para que puedan ver cómo quedó la primera versión de este testimonio. Ingresé al club de periodismo cuando estaba en tercer año de secundaria. Era obligatorio ser parte de una de las actividades extracurriculares del colegio, y varios profesores me lo recomendaron. Cuando recién ingresé, las primeras semanas sentí que era un grupo bastante unido y me dio un poco de miedo no poder encajar y ser parte de él. En una de las reuniones del equipo, todos hablaban sobre cómo les había ido. Yo dije que no me gustaba mucho sacar fotografías y no sabía nada sobre cámaras fotográficas. Entonces, una de mis compañeras me dijo, «Entonces, ¿qué haces en este club?». En ese momento me enojé y me fui. Y no supe cómo responderle. Me sentí rechazada y pensé que nunca iba a ser buena haciendo lo que ellos hacían. Decidí conversar con una amiga y contarle lo que me pasaba. Ella me aconsejó que hablara con mi grupo y que me atreviera a proponer cosas que a mí sí me gustaban, como la danza, por ejemplo. En ese momento, yo era una adolescente un poco insegura. Me dejaba llevar mucho por las opiniones de los demás, pero también era una persona que buscaba ayuda, y creo que eso fue lo que me ayudó a buscar un consejo en mi amiga. Y gracias a ella pude enfrentar esta situación. Aunque no lo sabía, en ese momento, y a pesar de que no fue mi primera reacción, tuve que ser muy resiliente para poder enfrentar la situación. Cuando termine de redactar mi testimonio, podré utilizarlo en un pequeño cortometraje. Quedará genial. Muy bien. Realmente has prestado atención a todo lo que hemos visto hoy. Gracias a ti y a ustedes en casa por acompañarnos. A usted por todo lo que nos ha enseñado hoy. ¡Nos vemos! Hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un gran día, así que asegúrense de guardar todo su avance de hoy en su portafolio de trabajo. Les será muy útil para luego repasar y seguir aprendiendo. No podemos despedirnos sin nuestro reto de hoy. En base a la planificación del testimonio que hemos trabajado, te invito a que elabores en casa una primera versión de tu testimonio.